Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar, entonces, vamos a resolver un ejercicio adicional de circuito mixto de capacitores. Tenemos pendiente una definición, muchachos, les había hecho la observación desde la primera sesión de esta semana, el día lunes, en relación al examen de la próxima semana, y la propuesta era oportunidad de más al menos dos, aplicar este examen el jueves en la hora que normalmente dejamos libre, de 2 a 3 el día jueves, pero pues a ponerle un poquito más de tiempo para que puedan hacer su examen el día jueves de 2 a 4 y entonces pues poder aprovechar las sesiones de la próxima semana para resolver dudas o dar oportunidad para que estudien y se preparen bien para este segundo parcial. Entonces, muchachos, creo que ya es el tiempo de definir. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto? ¿Está bien? ¿No está bien? Sí, profe. Está bien el jueves de la próxima. Sí, nada más les digo, tendría que ser de 2 a 4 para poder aprovechar 2 horas y no tener que partir el examen. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. Vale. eso es lo que quedamos en el grupo de WhatsApp. También le queríamos decir algo, bueno, le queríamos pedir un favor. Sí. Es que le queríamos pedir si podría cambiar la fecha de entrega de la práctica al próximo lunes. ¿El próximo lunes o el próximo domingo? No, pues bueno. Está bien. Tómenla, Sí, tómenla lunes. está bien, profe. Muchas gracias. Ajusto en Classroom para que no se presionen tantos. El lunes, para que si el lunes hubiera alguna duda final, lo podamos ver en la sesión. El lunes a la última hora que se la entrega. Maestro, una pregunta. Sí. Bueno, de la práctica 4 no le entendía 2 preguntas. ¿Me podría decir más o menos como qué es lo que se tiene que hacer? Es de la pregunta 1 y 5 que dice algo de unos campos eléctricos, bueno, dibujarlos. O sea, ¿a qué se refiere más o menos hacer? Voy a aprovechar, voy a compartir entonces la práctica, el navegador para que hagamos la práctica aprovechando esta pregunta. Y creo que había por ahí alguna otra pendiente, no me acuerdo si era con ustedes. Pero vamos a revisar entonces del trabajo de el ejercicio, el reporte de práctica. Ok. ¿En la cuál práctica me dices? ¿La 4 o la 6? La pregunta, bueno, de la práctica 4, la pregunta 1 y 5. Ok, de la práctica 4. En el cuestionario la pregunta 1 y 5. Ok, las configuraciones de un campo, de un monopolo eléctrico. Un monopolo eléctrico se supone que es un cuerpo cargado, un solo cuerpo solito cargado. Es lo que hemos estado viendo. Voy a tratar de representarlo aquí, Nancy. Dame oportunidad. Aquí. Normalmente hemos considerado que un cuerpo cargado es un cuerpo esférico, o sea, como que es una carga circular o esférica si la viéramos en volumen. Y entonces, las configuraciones de campo, ¿cómo está el campo eléctrico en un cuerpo cargado que tiene esta forma? Eso va a depender de si este es positivo o negativo. Y lo único que hay que hacer es representar las líneas de fuerza o de campo eléctrico y su dirección. Esa es la configuración del polo. Si esta fuera positivo, por ejemplo, ¿hacia dónde estarían las flechas de estas líneas? ¿Alguna idea, muchachos? Si esta carga es positiva, este es un polo positivo, ¿hacia dónde van las flechas que están aquí marcadas? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿no? De fuera, entonces esto se refiere a la configuración del campo eléctrico. Y si esto fuera una carga negativa, pues entonces ¿hacia dónde irían las flechas? Hacia adentro. Hacia adentro. Eso es a lo que se refiere Nancy, con una configuración del campo para un monopolo, para un solo polo. O sea, como si estuvieran aislado el polo. Y la 5, para una esfera, un cable monopolar, un cable bipolar, un cilindro hueco,
pues entonces habría que hacer, por ejemplo, para una esfera, si esto fuera una esfera, es un cuerpo ya con volumen, pues ¿cómo sería la configuración de campo eléctrico? Pues depende de la carga de esta esfera. Si la carga fuera positiva, nuevamente entonces tendríamos aquí carga saliendo en todas direcciones. Pero líneas de campo eléctrico saliendo en todas direcciones. Si fuera positiva, tendría que ser saliendo. Pero si fuera negativa, pues serían entrando. Y así sucesivamente. Me dice después un cable monopolar. Un cable monopolar es un conductor largo que tiene, vamos a exponer cierta carga. Puede ser carga positiva o negativa en la misma situación. Si es carga positiva, ¿cómo serían sus líneas de fuerza magnética? ¿Hacia dónde saldrían? ¿Cómo las podríamos representar? ¿Alguna idea, muchachos? Es un conductor largo, es un cuerpo alargado. De arriba hacia abajo. Del norte a sur. De norte a sur, de arriba hacia abajo. No, precisamente este cuerpo cargado positivamente, que tiene forma cilíndrica, recordemos cuál es la propiedad de estas líneas. Y estas líneas, la propiedad que tienen es que salen perpendicularmente a la superficie. Entonces, si observáramos esto es un cilindro. Y entonces en cualquier punto de su superficie, las líneas saldrían perpendicularmente. Desde luego aquí no podemos ver más que las que están en el plano, pero si lo pudiéramos ver en perspectiva, en volumen, pues veríamos que de todos los puntos perpendiculares de la superficie de este cilindro, pues salen líneas, no hacia las tapas, sino aquí hacia los costados del cilindro. No sé si me explico, muchachos. Y si fuera negativa, pues serían estas mismas líneas, pero estarían entrando. Entonces, eso es a lo que se refiere dibujar estas configuraciones de campo eléctrico. Cuando me habla de un cable bipolar, quiere decir que tengo un cable junto a otro. Y entonces son dos polos. Se considera que uno es positivo y otro es negativo. Y entonces, ¿cómo serían las líneas de campo entre estos dos? Pues estarían del positivo al negativo en esta dirección. Básicamente eso se refiere a dibujar las configuraciones de campo eléctrico, Nancy. ¿Sí aclaramos? Sí, maestro, creo que sí, ya más o menos me doy una idea. Bien, Michelle, voy a dejar de compartir esto. Bueno, antes de dejar de compartir, ¿alguna duda o pregunta más adicional con respecto a esto? No, profe. Yo sí, profe, Adelante. de las medidas de las fotos de multímetro, de la capacitancia. Es así como que no las tomamos tanto en cuenta porque cuando las calculé no me daban lo mismo. Esto. Esa es otra práctica, es esta misma, ¿no? No, este es campo eléctrico, es la práctica 6. Ah, no, es la 6. Entonces, de la práctica 6, la capacitancia, aquí te pide calcular les di un valor del diámetro para calcular esta área. Y esta separación de milímetros, pues está, aunque todo esto es calculado, ¿no? No tiene que ser comparado con las imágenes. Sí, todo esto es calculado. Sí, pero pues que había pensado que era para comprobar. Ajá, porque Tipo, el problema es que efectivamente no tenemos realmente, la distancia que yo les di es una distancia estimada, no es la real. Entonces, para que pudiéramos comparar, tenemos que tener la real. Y la real, la verdad, cuando hicimos
esa grabación no la tomé. Entonces, todo esto es calculado. No hay necesidad de comparar con los multímetros porque no tenemos las dimensiones físicas reales de ese capacitor. Entonces, no podríamos pues equiparar, ¿no? Sí, este es un valor aproximado el que les di del diámetro para poder calcular esta área. Entonces, no hay problema, no hay que compararla, pues. Son simplemente hacer estos cálculos. Ok, gracias, profe. Bien, muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto. Vamos a hacer el último ejercicio, bueno, un ejercicio adicional del circuito mixto de capacitores. El día de ayer a lo mejor, no sé, se me hizo que a lo mejor los enrollé un poquito por tratar de hacerlo en orden, uno a uno, pero vamos a retomarlo el día de hoy para ver si, pues siguiendo la secuencia lógica de los valores que podemos ir encontrando, podemos pues fácilmente resolver este problema. ¿Sí ven mi presentación, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a hacer el mismo caso, pero tengo aquí otro circuito un poco diferente. Es prácticamente el mismo, pero es un poco diferente a la disposición. Nuevamente es un circuito mixto. Vamos a suponer que siguen siendo los mismos capacitores. Tengo el mismo voltaje de 10 volts alimentando este circuito. Tengo 5 capacitores y por la misma forma en que leo y escribo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, simplemente de esa forma los voy a nombrar. Este es el capacitor 1, este es el 2, este sería el capacitor 3, este sería el capacitor 4 y este sería el capacitor 5. Y para facilidad también voy a identificar cada uno con su valor. Este sería de 1 microfarad. Este 2 sería de 2 microfaradios. El capacitor 3 de 3 microfaradios. 4 de 4 microfaradios. Y el 5 de 5 microfaradios. Y como en cualquier problema de este tipo, pues para efecto de aplicar todos las relaciones que existen en los diferentes circuitos serio paralelo, pues el requisito es determinar todo, ¿no? Determinar, por ejemplo, la capacitancia total, determinar la carga total, determinar la carga en cada uno de los capacitores, determinar el voltaje en cada uno de los capacitores y determinar la energía en cada uno de los capacitores e incluso la energía total. Pues todo eso tenemos que hacer para este circuito. Determina todo eso para este circuito. Entonces, lo primero que pregunto, muchachos, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué sería lo primero que pudiéramos hacer para tratar de encontrar, de llegar a la capacitancia total de este circuito? ¿Se acuerda qué hacemos? Vamos a sacar la equivalente entre la 1 y la 2 primero, que están en paralelo. Si empezamos a recorrer el circuito, veremos que encontramos estos primeros dos capacitores. Si lo podemos visualizar aquí, efectivamente estos primeros dos forman un circuito paralelo entre ellos. Entonces, podemos calcular esa primera equivalente. Podemos calcular la capacitancia equivalente del circuito, perdón, del capacitor 1 y 2. ¿Y cómo sería esta si están en paralelo? ¿A qué sería igual? La suma sería C1 más C2. La suma de la capacitancia 1 a la capacitancia 2, y eso sería pues tanto como 1 microfaradio del capacitor 1 más 2 microfaradios del capacitor 2. Y entonces tendremos que esta combinación sería de 3 microfaradios. Ya que hicimos eso, pues tendremos que redibujar el circuito. Eso es importante porque pues vamos a ir viendo cómo se va simplificando. Dibujamos nuestra fuente. Dibujamos nuestro capacitor equivalente que ya sustituimos. Sí, siempre quiero dibujar una resistencia. Y es un capacitor.
nuestro capacitor equivalente 1, 2, que es este que acabamos de determinar, y luego viene, por acá está nuestro capacitor 3, acá está nuestro capacitor 4, y por acá abajo está nuestro capacitor 5. Y así quedarían conectados. Este sería el 5. Este sería el 1, 2 que acabamos de encontrar un equivalente. Este sería el capacitor 3 y este sería el capacitor 4. Muchachos, así. Entonces, ¿qué seguiría? Si ya tenemos esta simplificación del circuito, pues, ¿con cuál podríamos continuar para reducir un poquito más, simplificar este circuito? Con el capacitor 3 y 4. 3 y 4. Vemos que esto 3 y 4 está efectivamente también, en este caso entre el 3 y el 4 hay un paralelo. Entonces fácilmente podemos identificar que si queremos calcular la capacitancia 3-4, pues tendríamos que reducir esta, que sería igual a la capacitancia 3-4. En letras primero. La suma de la capacitancia 3 Ajá. a la capacitancia 4. La capacitancia 3 más la capacitancia 4. Ahora sí en valores, capacitancia 3-4, pues va a ser el valor de la capacitancia 3, que son 3 microfaradios, más el valor de la capacitancia 4, que son 4 microfaradios. Entonces aquí tenemos 3, 4, son 7 microfaradios. Y una vez que hacemos eso, pues ya tenemos una manera de volver a dibujar esto, ya más simplificado todavía, y quedaría de esta manera. Tendría un capacitor equivalente del 1 y 2 aquí, luego un capacitor equivalente del 3 y el 4 aquí, luego aquí el capacitor 5, y tendría 1, 2, tendría 3, 4, tendría el capacitor 5. Y bueno, pues si me doy cuenta ahora, ya están en un circuito simple y es un circuito puramente serie. Entonces ya puedo determinar aquí mi capacitancia total. ¿Cómo sería mi capacitancia total? Sumándolos. Pues, ¿sería igual? Muchachos, es un circuito serie. Y el inverso de la suma de los inversos. La inversa de la suma de los Capacitancia. inversos. La inversa de la inversa de ¿cuál? Que la capacitancia 1 y 2. 1, 2. La capacitancia 1, 2. Más la capacitancia 1 sobre la capacitancia 3, 4. Capacitancia 3, 4, sí. Y por último, más 1 sobre la capacitancia 5. Capacitancia 5. Muy bien, gracias, Santiago. Bueno. Ok, entonces ya tenemos ahí la expresión. Vamos a sustituir los valores. La capacitancia total será la inversa de todo esto. 1 sobre el capacitor 1, 2. Calculamos que son 3 microfaradios. 3 a la menos 6. La capacitancia 3, 4 dijimos 7 microfaradios. Entonces será 1 sobre 7 por 10 a la menos 6. Y la capacitancia 5 pues será 1 sobre 5 por 10 a la menos 6. Capacitancia total. Sus calculadoras, ¿cuánto es 1 sobre 3.33? Sí. 33.3. Vamos a dejarlo en punto 33. 10 a la menos 6 a la inversa es 10 a la 6. Faradios a la inversa son faradios a la menos 1. Más 1 entre 7. Ahí sí no sé cuánto sea. 0.1428. Vamos a dejarlo en punto 14 para sumar solamente dos decimales. Punto 14 por 10 a la 6.
menos 1 también. Y finalmente 1 entre 5 pues me da 0.2, ¿no? Sí, punto 2. 0.2 igual por 10 a la 6. Hacemos esta operación, muchachos, la capacitancia total va a ser igual a la inversa de 0.33, 0.47, 0.67. Si me equivoco, me dicen. 0.67, Sí. 10 a la 6. 1. La inversa de 0.67, ¿cuánto me da? No, 0.49. 1.49. Sí, 1.49. 1.49. Por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. 10 a la 6 a la inversa por 10 a la menos 6. Para 10 a la menos 1 a la inversa. Para 2. Después, esta capacitancia total es de 1.49 microfarados. Y esto cumple con la condición de del circuito serie, muchachos. Tenemos C12 que vale 3 microfaradios, C34 que vale 7 microfaradios y C5 que vale 5. Pues creo que sí, ¿no? Efectivamente es menor que la menor. Aunque aquí C1 por sí misma vale 1 microfaradio, pero está en conjunto con la capacitancia 3, entonces en conjunto valen 3 microfaradios. La capacitancia total de este circuito entonces es de 1.49, casi 1.5 microfaradios. Ya está. Entonces, si ya tenemos la capacitancia total, muchachos, ¿qué procedería? Ya tenemos ahora un circuito equivalente así más o menos. Tengo una fuente. Esta fuente tiene un capacitor que equivale a todos esos. 1.49 microfaradios. Este capacitor tiene una capacitancia total de 1.49 microfaradios. Después de esto, ¿qué seguiría para poder resolver? Necesitamos encontrar carga total, carga en cada uno, voltaje en cada uno, energía en cada uno, energía total. ¿Qué seguiría si ya tenemos la capacitancia total? ¿Qué podríamos calcular ahorita en este momento sin ningún problema? La carga. La carga total. La carga total, muy bien, la carga total entonces la podemos calcular, ya que sería igual a la carga total. Voltaje total por capacitancia total. Okay, voltaje total por capacitancia total. La carga total entonces podría ser, en este caso 10 volts, que es el voltaje total con que aplicamos el circuito, por la capacitancia total que acabamos de calcular de 1.49 microfarados. Eso me daría una carga total de 14.9 coulombs. 14.9 coulombs, ¿ok? Microcoulombs. 14.9 microcoulombs, esa es la carga total. Bien, y llegado a este punto, muchachos, que tenemos la carga total, pues podemos hacer algunas aceleraciones, porque sabemos que la carga se comporta de una cierta manera en un circuito serie. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que esta es la carga total que almacena el circuito para empezar, pero podríamos decir en este momento cuánto vale esta carga del capacitor 1.2, cuánto vale esta carga del capacitor 3.4. Incluso podríamos decir cuánto vale esta carga del capacitor 5. ¿Sí o no? ¿Por qué podríamos decir eso, muchachos? Porque ya Porque la carga total son iguales. Sabemos que en un circuito serie la carga total es igual a las cargas parciales, entonces podemos decir que la carga total va a ser igual entonces a la carga 1.2, va a ser igual a la carga 3.4, incluso va a ser igual a la carga 5. Y todas van a ser igual en este caso a 14.9 microcoulombs. Esto es importante porque lo vamos a utilizar más adelante.
Ya está. Entonces es lo que podemos decir hasta el momento. Pero también podemos hacer otra cosa, muchachos. Podemos determinar en este punto, ir regresando hacia atrás en el circuito. Y en este momento podemos determinar, por ejemplo, cuánto es el voltaje entre los capacitores 1 y 2. También podemos determinar cuánto es el voltaje entre los capacitores 3 y 4. Y cuánto es el voltaje en el capacitor 5. Ahí en orden regresando. Podemos determinar todo esto ahorita. Muchachos, la pregunta es, ¿cuánto es? Ahorita, ¿cuánto es el voltaje 1, 2? ¿Cómo lo puedo determinar? Aquí será igual. Sería el mismo, ¿no? Sí, pero no, sería el mismo que cuál. Carga 1, 2. Ajá, por definición, ¿cómo calcularía este voltaje 1, 2? Carga 1, 2. Ajá. Capacitancia 1, 2. ¿Con la carga 1, 2 en qué? ¿Entre qué? La capacitancia 1, 2. La capacitancia 1, 2. ¿Ya conozco la carga 1, 2? Sí, aquí está. Acabo de decir que es igual a la carga total. Conozco la capacitancia 1, 2. También la conozco porque la calculé. Entonces puedo calcular cuánto vale el voltaje 1, 2. Esto es carga 1, 2 de 14.9 microcoulombs. Dividido entre el voltaje, entre la capacitancia 1, 2, que son 3 microfaradios. ¿Cuánto me da 14.9 entre 3, muchachos? 4.96. 96 es voltaje, entonces 4.96 volts. Ese es el voltaje 1, 2. Okay. Puedo calcular en este momento también el voltaje 3, 4. Por definición, ¿cuánto será igual el voltaje 3, 4? A carga 3,4 sobre capacitancia 3,4. La carga 3, 4 entre la capacitancia 3, 4. Y los dos valores ya los conozco. Porque la carga 3, 4, como calculemos ya la carga total, ya estamos con cuánto vale la carga 3, 4. Entonces son 14.9 microcoulombs, que es la carga total, igual a la carga 3, 4. Entre la capacitancia 3, 4, que ya también la calculamos, que es esta de 7 microfaradios. Y podemos calcular entonces el voltaje entre 3. 2.2. 2.12. 2.12. Sí. Sí, cualquier. 2.12 volts. Se eliminan 2.12 volts. Ok. Y finalmente podemos calcular el voltaje en el capacitor 5. Desde luego, por definición, pues va a ser la carga 5 entre la capacitancia 5. Esto es 14.9 microcoulombs entre 5 microfaradios. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 2.98. 2.98. Si recordamos las propiedades del circuito serie, en el cual el voltaje se dividía, se repartía entre los diferentes elementos del circuito, entonces al final el voltaje total pues tendría que ser la suma de estos tres voltajes. Vamos a corroborar si eso es cierto. ¿Cuánto me da esto? 4.96 más 2.12 más 2.98. 10.06. ¿10 punto qué? 06. 0.06. Ok, aquí por cuestiones de decimales, pues seguramente por eso nos pasamos, pero esto es aproximadamente 10 volts, que es lo que alimentamos con la fuente. Entonces ya de ahí corroboramos que hasta aquí vamos bien. Tenemos los voltajes 1, 2, 3, 4 y 4, 5, pero si nos damos cuenta, el capacitor 3, 4 y el capacitor 1, 2 están en paralelo, entonces prácticamente ya sabemos cuánto vale el voltaje 1 y el 2.
el 3 y el 4 y el 5. Ya conocemos todos los voltajes. Esto ya está. Esto ya está. Ya conocemos la carga total, ya conocemos la capacitancia total. Me faltaría determinar cuánto vale la carga en cada uno. Lo voy a hacer en la siguiente. Porque aquí ya me voy a encimar demasiado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya sabemos cuánto vale el voltaje 1 y 2. Vamos a ponerlo aquí de una vez en perspectiva. Aquí ya tenemos la carga total. Esa es una de las cosas que nos piden. Ahora, la capacitancia total también ya la tenemos aquí abajo resaltada. Vamos a escribir de una vez cuánto vale el voltaje 1, para que nos quede claro desde aquí. ¿Cuánto vale el voltaje 1? Muchachos, ¿cuánto vale el voltaje 1? 4.96 volts. 4.96. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Igual, ¿no? 4.96. Igual 4.96 porque el 1 y el 2 están en paralelo. ¿Cuánto vale el voltaje 3? 2.12. 2.12 volts. ¿Cuánto vale el voltaje 4? 2.12 volts. 2.12 volts porque está en paralelo con el voltaje 3. 2.12 volts. ¿Y cuánto vale el voltaje 5? Pues lo que calculamos ahí. Es de 2.98 volts. Entonces aquí clarificamos los 5 voltajes. Porque lo vamos a necesitar para calcular nuestras cargas. De hecho, me voy a llevar esta parte. Para en la siguiente lámina calculemos nuestras cargas. Voy a dejar de compartir un momento, muchachos. Voy a combinar la diapositiva. Voy a volver a compartir la presentación, muchachos. Ahí está. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Entonces lo que seguiría, muchachos, ya para casi para finalizar, es determinar cuánto vale, por ejemplo, la carga 1, las cargas individuales. ¿Cuánto vale la carga 1? Por definición, ¿cómo puedo determinar la carga 1? ¿Cómo es? Voltaje 1 por capacitancia 1. Voltaje 1 por capacitancia 1. ¿Cuánto es el voltaje 1? Aquí lo tengo arriba, 4.96 volts. ¿Cuánto es la capacitancia 1? Pues de acuerdo a como dijimos, pues vale lo mismo que su subíndice, un microfaradio. Entonces esto me da 4.96 por 1, me va a dar 4.96 microfaradios. Perdón, microcoulombs es carga. La carga 2 será igual. Voltaje 2 por Voltaje 2 por capacitancia 2. Voltaje 2 por capacitancia 2. Simplemente, nuevamente, voltaje 2 es el mismo que el 1. 4.96 volts. Ahora 2 microfaradios, que es la capacitancia del capacitor 2. Eso me da 4.89. 9.92. 9.92 microcoulombs. Y si así me sigo la carga 3, pues va a ser el voltaje 3 por la capacitancia 3. Va a ser, en el caso del voltaje 3, 2.12 volts por 3 microfaradios. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 6.36. 6.36 microfaradios. Microcoulombs. Y la carga 4 igual.
es el voltaje 4 por la capacitancia 4. Vamos a ver otra vez los 2.12 volts que vimos para el voltaje 4 microfarados. ¿Cuánto da eso, muchachos? 8.8. 8.48. 8.48 microcoulombs. Y finalmente la carga 5 pues va a ser igual el voltaje 5 por la capacitancia 5. Calculamos el voltaje 5 en 2.98 volts por los 5 microfaradios. No sé cómo son faradios. 14.9. ¿Cuánto, perdón? 14.9. 14.9 microcoulombs. Si se dan cuenta, esta es la carga total. Nos quedan, muchachos, déjenme su participación en el chat, por favor. Aquí vamos a ver que esto también me da la carga total. Y esto también me da la carga total, porque estos elementos están en serie. Entonces, ahí vamos a dejar, pongo los ejercicios para esto, las dudas ahí en el Classroom, por favor. Que tengan un excelente día, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Igual, profe. Se Igual, cuida. profe, me cuida.